pueden ver, harto que me esforcé en la imagen de fondo, pero el título de esta plática es Ketonet Pasim. ¿Ok? Es una frase que se refiere a la túnica de colores que le dio a José, su papá, Jacob. El término es Ketonet Pasim. Parece que algunos lo traducen como una túnica de diversos colores o simplemente como una túnica especial. Y voy a empezar ahí porque este inicio de año hemos estado andando por el desierto. Y todos estos 3 o 4 temas que hemos visto desde el principio del año se refieren al andar de Israel por el desierto, y el primer tema se llamaba las lecciones del desierto. Les anticipo que esta serie va a concluir allá por el 2065, como 40 años, así como anduvieron en el desierto, así que vamos a comer mucho maná todo este tiempo, ¿sí? Maná por la mañana, maná por la tarde, maná con huevo, maná con chorizo, maná con todo eso es la comida del pueblo de Dios, ¿sí? Y para nosotros, hermanos, el maná es la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces a veces nos aburre un poco y dice, otra vez vamos a hablar de esto. Oh, ya había hablado el hermano de esto, pero es maná, ¿sí? Tenemos que sazonarlo con lo que tengamos. No crean que los judíos solo comían maná, tenían también ganado, lo han oído, ¿no? Han oído que llevaban su ganado, así que tenían quizás un poco de leche, no en abundancia, pero quizás lo hacían de formas muy diferentes. Y lo que tenemos que aprender a ver, hermanos, es que el maná, la palabra de Dios, puede prepararse de muchas formas diferentes. Así que podemos ver que Dios nos va a decir alguna cosa siempre y cuando podamos nosotros entender. Hemos visto que Dios nos enseña a través de la aflicción y nos lleva al desierto para probar nuestra fe, para ver si vamos a obedecer sus mandamientos y para ver si confiamos en Él. Ese es el propósito de tenernos en una circunstancia quizás un tanto precaria, pero en esa forma es que aprendemos a confiar en Dios. Vimos a través de estos mensajes que Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y con brazo extendido, y entonces las personas empezaron a conocer a un Dios que les era un poco ajeno, porque había pasado ya mucho tiempo desde que habían llegado a Egipto. Entendimos también que la queja, la ingratitud que ellos expresaban es una situación muy humana. Se quejaban porque iban por el desierto, se quejaban no por el calor, no porque se les hubieran roto los sandalias ni los vestidos, pero se quejaban porque no tenían lo que ellos creían que era necesario para la vida. Carne, ajos, cebollas, pescado, cosas que en el desierto no se podían conseguir, y la gente solía quejarse, pero no se quejaban poquito, hacían una gran manifestación, iban y hablaban con Moisés y empezaron a socavar la paciencia de este hombre, de tal manera que conocimos en la semana pasada ejemplos de obediencia y ejemplos de desobediencia. Dios les decía, recojan maná, y ellos, temerosos de que no hubiera el siguiente día, recogían porciones dobles, y este maná se agusanaba, se echaba a perder, y Dios iba educando el carácter de estas personas para que aprendieran a confiar en Él. ¿Me dicen amén? Amén. Hasta aquí vamos. Entonces hoy vamos a ver que Dios siempre cumple sus promesas. Este título puede parecernos obvio, todos podemos entender y decir, no, pues sí, Dios siempre cumple sus promesas, pero no se trata de demostrar que Dios siempre cumple sus promesas. De alguna manera lo que quiero exponer es que aunque Dios siempre cumple sus promesas, nosotros volvemos a dudar de las promesas de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es una situación humana, es una situación que les pasó a los judíos. A veces a aquellos hombres hebreos los tratamos con dureza y decimos, no, si yo hubiera andado ahí en el desierto sería el más fiel de todos, hubiera visto la columna de fuego. ¿Se pueden imaginar eso? Yo creo que poco, ¿no? Era un campamento, hermanos, de gran dimensión, era muy grande, y la columna de fuego alcanzaba desde el centro, sobre el tabernáculo, a iluminar y a calentar todo el perímetro del campamento. ¿Se pueden imaginar? ¿Sí? Por la mañana la columna desaparecía, que era la Shekinah, la gloria de Dios, y subía y se convertía en una nube que exactamente cubría con sombra a todas las personas en el campamento. Amén. Si hubiéramos visto eso, yo creo que diríamos, bueno, pues Dios nos está cuidando, ¿no?
pero hubo gente que nació en ese peregrinar y así como nació en ese peregrinar, se acostumbraron a que esto sucedía y dijeron, pues ¿cómo va a ser Dios? Debe ser algún fenómeno natural. Así somos los seres humanos, dejamos de sorprendernos y empezamos a pensar que todo lo merecemos y que bueno, quizás no deberíamos darle gracias a Dios o ni a ningún Dios acerca de eso, ¿sí? Pensamos que pudiéramos nosotros ser fieles, pero creo que estaríamos igual que aquellos hebreos que poco a poco, o quizás más rápido de lo que deberían, olvidaban las promesas. Y aquella promesa dada a Abraham, si recordamos la historia, es que Dios le dijo, si recuerdan, que iba a darles una tierra especial y que iba a tenerlos como un pueblo especial. Pero no se había llegado el tiempo de que esto se cumpliera. Nosotros también nos leemos, aprendemos, nos sorprendemos de lo que Dios hace y luego nos olvidamos. Eso es lo mismo que hacía el pueblo en el desierto. ¿Me dicen amén? Amén. Estamos entonces conscientes de que Dios entendió la mentalidad del pueblo, la mentalidad de los seres humanos, y no estaba listo este pueblo después de tantos años de esclavo para heredar la tierra prometida. No serían ellos, sino la siguiente generación la que entraría en la promesa. Pregunto, hermanos, ¿pudieron haber sido ellos? ¿Sí? Sí. Muchas personas dicen que venían de años de esclavitud y por eso con esa mente de esclavo no se puede entrar en el reino. ¿Creen ustedes que pudieran haber sido ellos los que heredaron la tierra prometida? Yo creo que sí. Después de que salieron, la distancia es como de aquí a Juárez, unos 370 kilómetros. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo lo caminamos? Ustedes a lo mejor como en un mes. Yo me tardaría como 3. Es una distancia alcanzable, es una distancia cercana. Sin embargo, hermanos, lo que sucedió fue que en lugar de tener solamente un mes de camino, se convirtió en 40 años de peregrinar por el desierto. Díganlo, 40 años, hasta que la generación aquella iba a pasar. ¿Recuerdan por qué sucedió? Porque tuvieron temor, porque no confiaron en Dios, porque en aquel momento en Meribá, donde tentaron a Dios, en aquel momento, ¿sí?, todas las personas estaban atemorizadas, no sabían confiar en Dios, no lo conocían y no le creían lo que Él podía hacer. Nosotros decimos de aquel pueblo, como decía ahorita hace un momento, que bárbaros, ¿cómo podían dudar de Dios? No debía haber cantado ese corito de Cristo me ama. Hace como unos 80 años que no lo cantaba muy bien. Y lo canté con entusiasmo y entonces afecté mi garganta. Bueno, nosotros criticamos y los descendientes de Abraham habían pasado tanto tiempo lejos, ¿sí?, que no tenían la mentalidad, según algunos, para haber llegado. Pero yo creo que lo que no tuvieron, hermanos, es fe. Lo que no hicieron es no creer en las promesas de Dios. Sí lo habían visto poderoso, sí lo habían visto con su mano fuerte, con su brazo extendido, pero más le tenían miedo que confianza. ¿Me dicen amén? Entonces estas personas empezaron a decir, bueno, si Dios nos hizo o hizo eso con el pueblo de Egipto, tal vez pueda tener también para nosotros un destino trágico o probablemente algo malo vaya a suceder. Y como no lo conocieron, entonces lo que pasó fue que perdieron su oportunidad y vagaron y murieron en el desierto. Jehová, hermanos, había establecido un pacto con Abraham. Voy a recordar esto rápidamente. Y cuando Abraham, que vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, conoció a Dios directamente, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a regalar. Y Abraham le creyó a Dios. Y esto le fue, dice la Biblia más adelante en Hebreos 11, donde viene una lista de todos los superhéroes de la fe. Y dice, a Abraham le fue contado por justicia que le hubiera creído a la voz de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Porque no era fácil en aquel tiempo. Pensamos que Abraham era el primer judío, no, hermanos. Era tan politeísta como los demás, era tan pagano como los demás, apenas iba a iniciar el linaje del pueblo hebreo. Y entonces, cuando Dios le dice, vete de tu tierra, Abraham sí, agarra todo lo que tenía, todas las posesiones que tenía, se lleva incluso a su sobrino Lot, y se van a un lugar que no sabían ni a dónde, pero que Dios les había dicho, vaya. Entonces, Dios le puso una palomita.
¿De acuerdo? Le tomó por justicia eso y dijo, bien, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos pide que hagamos algo? Primero nos remolineamos en la silla y luego le pensamos y luego decimos, no, pero es que Señor, ¿yo cómo voy a dejar mi trabajo? No puedo, a ver mañana, déjame lo pienso. Abraham dice que inmediatamente, hermanos, organizó una expedición y se fue de aquel lugar. Esa fue la primera vez que Dios le dijo, como hiciste esto, te voy a convertir en padre de una gran nación. Pero luego hubo otras, ¿sí? Después, eso fue en Génesis 12, ¿sí? Dios le dijo, haré de ti una gran nación y te bendeciré y tú serás bendición para todo el mundo. En 13, al separarse de Lot, recuerden que tenían mucho ganado y todo, y se peleaban por eso, y entonces Abraham también noblemente le dice, vete tú para un lado y yo para el otro, para que no nos estemos estorbando, y le dio con caballerosidad, dijo, tú escoge para dónde quieras ir, si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y Dios dijo, este señor me cae bien, ¿sí? Y entonces, dice ahí, le volvió a refrendar y dijo, como tú te comportas así, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y más adelante establece un pacto formal en Génesis 15. ¿Recuerdan? Dios se le aparece y le dice, yo haré de ti una gran nación. Si puedes contar las estrellas, cuéntalas, porque así como las estrellas o la arena del mar, así van a ser tus descendientes. ¿Sí? Y entonces Abraham le dice ahí, fíjense qué interesante altercar con Dios, y le dice, oye, pero ¿cómo me vas a dar? ¿Cómo me estás diciendo esto? En otras palabras, ¿de qué hablas? No tengo ni siquiera un hijo. Mi heredero va a ser este Damaseno que vive aquí conmigo, que se llama Eliezer. Le dijo Dios, no. ¿Sí? Mira lo que vas a hacer, parte una becerra por la mitad, parte un palomino, prepara el sacrificio y ponlo aquí en medio. Era como se hacían los pactos antes. Entonces le dice, yo, ¿sí?, debo pasar por el medio, dice Abraham, para poder decir, si no cumplo mi pacto, que me pase lo que a estos animales. ¿Sí? Pero dice que pasado el tiempo, aves de rapiña venían sobre los animales y Abraham le empezó a dar sueño. Y cuando le dio sueño, entonces se durmió y Dios le dice, ¿sí?, tú, mi querido Abraham, no vas a poder cumplir este pacto. No vas a romper a las primeras de cambio. ¿Sí? Tú no vas a poder hacerlo, así que bajó como una antorcha de fuego y fue Dios mismo el que pasó por el medio de los animales. Firmó el pacto. ¿Y saben qué sucedió? Cuando nosotros lo rompimos, ¿el cuerpo de quién fue despedazado? De Jesucristo. El cuerpo de Jesús. Así que él hizo el pacto, él lo firmó, él lo juró, ¿sí? Y él lo cumplió. Amén. ¿Y quién falló? Él no, nosotros. Pero eso es lo que hace Dios. Él cumple sus promesas. Y en ese momento entonces afirmó el pacto con Abraham. Y más adelante todavía reafirma su visión de hacerlo una nación, porque cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de una multitud. ¿Sí? Y entonces seguimos viendo la bendición a través de todo el Génesis en el 22, después de que le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. ¿Sí? Ya hemos hablado de eso. No es que Abraham dijera, bueno, sí, se lo voy a sacrificar. Todos los dioses paganos, sí, reciben sacrificios. La fe de Abraham, hermanos, le decía en su oído que aunque él clavara aquel cuchillo en el corazón del muchacho, Dios tenía poder suficiente para poderlo resucitar. Amén. Esa es la fe de Abraham. Por eso está en la lista de superhéroes y por eso dice, por la fe, Abraham le fue contado como justicia. Y no solamente eso, sino que se llamaba amigo de Dios. Amén. Qué privilegio, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos ahí que Dios le hizo esa promesa. Dios prometió que es lo que iba a suceder. Verán, es que es increíble cómo Dios puede ver en el futuro. Verán, ¿sí? Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, póngame atención, ten por cierto que tu descendencia, faltaban como unos 200 años para esto, ¿sí?, descenderá y morará en tierra ajena y será esclavo ahí y será oprimido 400 años. A veces pensamos que el pueblo de Dios llegó a Egipto y los judíos clamaban a Dios y Dios decía, no, pues al rato los atiendo, ¿no? O quizás más adelante o cuando ya aprendan. No, sino era un plan directamente trazado por Dios. Van a ir a una nación extraña y ahí van a ser esclavos. ¿Y cuánto tiempo dice que van a durar? 400 años se van a estar ahí. Entonces no está improvisando, ya tiene su plan trazado.
Y luego dice, ¿sí?, en Génesis 15, 3, 4, si lo quieren leer, mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, yo, ¿sí?, la juzgaré, y después de esto saldrán de ahí con gran riqueza. Está hablando de esto 200 años antes de que el pueblo entre en la tierra de Egipto. ¡Qué increíble! ¿Sí? Y luego sigue diciéndonos, los tiempos de Dios se cumplen también como sus promesas. Llegado el día, aquel hombre que no tenía hijo, le nació Isaac. ¿Sí? Que por cierto quiere decir risa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque la esposa dijo, ¿cómo vamos a tener un hijo si tú tienes 100 y yo tengo 90? ¿Sí? Pues bueno, para Dios no eran imposibles, así que nació Isaac con risa y todo. ¿Sí? Y entonces, luego llegó Jacob. ¿Sí? Jacob y Esaú, recuerdan todas estas partes de la historia. Y también los 12 hijos de Jacob. Recuerdan que trabajó por su esposa, pero luego le dieron un gato por liebre, bueno, le dieron Lea por liebre, ¿sí? Se la cambiaron la noche de bodas y toda esta historia. 12 hijos tuvo este hombre, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan cuál es? El primero se llama Rubén. ¿Cómo se llama el último? Benjamín. ¿Y cómo se llama el antepenúltimo? No, el penúltimo. José. José. Muy bien. Estos últimos dos eran hijos de su esposa Raquel. Raquel, que ya desde el principio, ¿sí?, pero había sido estéril, así que tuvo hijos con otras personas, pero en realidad a la que sí quería era a ella, ¿sí? Y su primer hijo, ¿quién era? José. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que la Biblia dice, ¿sí?, que Jacob amaba más a José que a todos los demás hijos. Parece telenovela, ¿no? ¿Sí? Pero así fue lo que pasó. Entonces, como él lo quería más, vamos a ir avanzando, ¿sí? También los 12 hijos nacieron. Seguramente todos los hijos y mucha otra gente conocían las promesas de Dios, pero como hacían sus vidas, otra vez se olvidaron de las promesas de Dios. Entonces, lo que va a pasar aquí, hermanos, es que en Génesis 37 nos dice directamente, se lo leo si no lo quieren buscar, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y yo agregaría aquí, y porque era el primero que tenía con Raquel, ¿sí? Y le hizo una túnica de diversos colores que Tonet Pasim. Y entonces los hermanos se deshicieron en envidia y celos. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos años tenía José? 17, ¿sí? Y era, sí, ciertamente un soñador, era inocente, era lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el hecho de que José haya recibido una túnica de colores no despierta en sus hermanos un celo fraternal, un celo infantil que diga, no, sabes que yo también quiero una túnica de colores, pues mi papá, ¿qué onda agarra? ¿Sí? Mi papá le da a este, ¿sí? Sí. ¿Por qué le da a él la túnica? Yo la quiero para mí. No, hermanos, no es una cosa secundaria, no es una cosa trivial. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo vestir una túnica de esos era un don de mando. Estaba diciendo públicamente, al que yo elijo para ser mi sucesor es a este. Y desafortunadamente, bueno, hay dos personas en la Biblia de los que no se dice nada malo. Uno de ellos es Daniel. Leanlo, verán, no dice ahí que Daniel se equivocó en algo. Interesante, ¿sí? Y el otro es José. José no se equivocó en nada, pero les cayó mal a los hermanos. Y les cayó mal a los hermanos porque una vez que fue a ver qué estaban haciendo, vino con el chisme con el papá y le dijo, oye, que ellos no trabajan, no hacen nada, ¿sí? Tienen muy mal comportamiento, y entonces se enojaron con él. Y luego a este muchacho se le ocurrió contarles y les dijo, soñé que había unos manojos que se inclinaban ante mí, yo era el manojo central, y ustedes, pobres manojos, eran los que se inclinaban ante mí. Pues no les cayó bien. Están mal. ¿Sí? No les cayó bien. Y entonces ellos realmente les caía bastante gordo el muchacho. Y entonces lo que sucedió aquí fue que él no se ganó la amistad, y la actitud de Jacob hizo que la familia tuviera grandes problemas en todo esto. Total, la túnica de colores con la que lo vistió era un don de mando, era para que supieran todos públicamente que este era el elegido. Entonces, el asunto aquí es que ningún padre de familia en ese tiempo regalaba algo así a sus hijos, solamente que era la transmisión del poder, y era algo que no podía ignorarse. Por eso sus hermanos se enojaron. No es porque quisieran una túnica también, sino porque era una situación que se le daba como privilegio.
tenía mangas largas, llegaba hasta el piso, no servía para trabajar. Y los demás pues tenían ropa gruesa, ropa que se hacía ahí en casa, de colores marrón, de colores oscuros, de color blanco a lo mejor, pero la de él era bonita, era fina, era de colores y luego tenía manga larga. Era para que no trabajara el Señor, ¿sí? O sea que lo convirtió en el junior de la época, ¿sí? Y cuando esto sucedió, pues lo único que hizo fue hacer un problema importante. Pero aquí, hermanos, lo que vamos a ver planteado como símbolo es que se plantea la prerrogativa. La tradición mundial era que el primogénito recibiera todo, ¿sí? Pero, hermano, es prerrogativa de Dios darle el poder a quien Él quiera. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y nosotros tenemos que decir gracias a Dios por ello, porque a nosotros también nos está dando parte de ese manto. Y entonces aquí se dice, ¿sabes qué? Aunque no sea el primogénito, aunque no les caiga bien a los demás, Dios quiere que Él sea el que lleve el mando. Y eso es lo que tenemos que ver. Estamos entonces ante una promesa que Dios le hizo a Abraham y empezó a cumplirse aquí. José es el que inicia con esta promesa. Y entonces Dios dice, esta frase me gustó mucho, porque dice, a Moisés le fue dicho, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, como atención, no depende del que quiere, ni depende del que corre, ¿sí? Sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Me dicen amén? Así que usted puede esforzarse por ser el hijo favorito de Dios, puede esforzarse y ser un chismoso, ir a decir cosas de sus hermanos como José. ¿No agarraron el chiste o no se ríen? ¿Sí? Usted puede querer, pero no es de quien quiere, hermanos, es de quien Dios tiene misericordia. Y entonces vamos a entender que lo que está sucediendo aquí todo es parte del plan de Dios. Después de José, ¿sí? Ya saben ustedes, lo vendieron, salpicaron la túnica de colores con sangre, fueron con el papá, le hicieron creer que se había muerto y él fue vendido como esclavo. Un paréntesis, ¿cuánto pagaron por José de esclavo? 20 monedas de plata, muy bien. ¿Sí? ¿Qué listo? Pasados los siglos, pregunto, ¿cuánto pagaron por Jesús? 30 monedas. ¿Saben qué es esto? Es la inflación. Es cierto, no, es la inflación, porque en aquel tiempo de José, 20 monedas de plata era el precio del esclavo, y en el tiempo del templo, 30 monedas de plata era el precio del esclavo. Así que José es un tipo de Jesús desde aquel tiempo. Díganme amén. Amén. ¿Sí? Si es de inflación, pues eso costaba, pero es básicamente el precio de un esclavo. Y entonces, en ese momento entendemos que José es un ejemplo de lo que Dios iba a hacer con Jesús. Entonces, aquel muchacho, ya saben la historia, llegó a ser gobernador, no solo gobernador, sino el segundo del faraón. ¿Sí? También le dieron ropas especiales y también gobernó con una mano sabia todo el norte de la tierra de Egipto y la tierra de Gosén, y entraron ahí sus hermanos. Ya recuerdan toda la historia, voy a brincar eso para ir a la historia. Pregunta, ¿sí? ¿Cuántos hebreos entraron en Egipto? 66, muy bien. 66 hebreos eran Jacob y sus hijos, las esposas de sus hijos y bastantes nietos. En una parte, cuando apedrean a Esteban, Esteban dice que entraron 75 personas a Egipto. ¿Se contradice la Biblia? No. Muy bien, no se contradice. ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien, Amén. ¿Qué leíste, hermano? Bueno, leí, hermanos, que 66 son las personas que vienen. Ahí viene en Génesis, en Éxodo 46, ahí dice que 66 personas entraron. Pero cuando Esteban lo dice, cuenta también a José, cuenta a la esposa de José, a Efraín, a Manasés y a sus hijos. 9 personas más, 66 y 9, 75. La Biblia no se contradice, ¿sí? 66 eran los que no vivían en Egipto. Los de José ya vivían en Egipto. Cuando vienen se juntan y todos los que entraron a la tierra de José son 75. ¿Sí? Entonces no se contradice, así está. Cuando usted lea algo que parezca contradecirse, léalo con confianza, ore a Dios y dígale: Señor,
ábreme aquí, no sé cómo entrar, y Dios nos va a revelar lo que está pasando. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La autoridad del faraón, la tierra de Gosén, al norte del país, recibió a los hebreos y ahí prosperaron. Esa misma tierra los vio salir después de 400 años después de las plagas de Egipto. ¿Cuántos salieron de Egipto? Como que 600,000. 600,000 varones, más las esposas, ¿sí? Más los hijos. Era una cantidad de gente enorme. En 400 años se habían multiplicado, Dios los había bendecido, y aquí eran 600,000 personas que salieron sin un rasguño, salieron ricos y salieron habiendo destruido el imperio más grande de la tierra. Amén. Amén. ¿Sí? Sin hacer Caminaron, apenas iban a Juárez, ¿sí? Pero no llegaron porque tuvieron miedo, les faltó confianza en Dios después de todo lo que habían visto. Y eso fue lo que pasó. Así que Dios dijo, ustedes podrían haber llegado, pero no quisieron llegar. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos de aquellos 600,000 hombres llegaron a la tierra prometida? a dos. Sí es cierto que muchos son los llamados y pocos los escogidos, Pero tan poquitos. o sea que 599,998 personas no lo hicieron. Solo dos, dígame el nombre. Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos eran los espías, ellos fueron, vieron gigantes y dijeron, no, esos gigantes ni cosquillas nos hacen, porque Dios está con nosotros. Y luego dijeron al pueblo, les rogamos que no se amedrenten, les pedimos que no les falte la fe, no vayan a traicionar. Dios dijo que nos va a dar la tierra prometida, pero los otros, ¿sí? Los otros espías dijeron, hombre, no, si están pero grandotes, bien armados y no la vamos a hacer, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Vamos a nombrar otro líder y vamos a pedir a este fulano que se llama Caleb y al otro que se llama Josué, échenos para acá. ¿Sí? Y entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Esta persona, estos no merecen llegar a la tierra prometida. Y así estamos nosotros ahora. Imagínense que juntáramos 600,000 cristianos de diferentes denominaciones y les dijéramos, vamos todos a ir a la tierra prometida, y que supieran ellos, ¿saben qué? Nomás 2 van a llegar. ¿Quién levanta la mano? Tan peor que los espías. ¿Quién levanta la mano? Así. ¿De quién es promesa? De Dios. De Dios. Y entonces, sí, no tenemos confianza, nos pasa lo mismo que a ellos, no tenemos confianza. Dios dijo, y pregúntanos, ¿Dios hará? Sí. ¿Dios hará? ¿Cómo? ¿Quién sabe? A pesar de nosotros, pero Dios puede cumplir su palabra, ¿me dicen? Amén. Y entonces, después de que esto, Dios les dijo, ¿sí? Ya les había anticipado, estarán 400 años ahí, pero luego van a salir y van a salir ricos y van a salir a una tierra que yo les voy a dar. Entonces, la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Recibió nomás a 2 personas de aquellas que habían recibido la promesa. ¿Sí? Entonces, ellos dijeron, estas son las palabras en Números 14, dice, si Jehová se agrada de nosotros, dijeron Josué y Caleb, ¿sí? Él nos llevará a una tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, por lo tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Así de simple. Pero los 599,998 dijeron, ¿quién es Jehová? No lo conocemos, ¿sí? Y entonces se quedaron en el camino. La nueva generación que se levantó escuchó todo esto y fueron los que entraron en la tierra prometida. Así que, hermanos, sí, no sé cómo esté usted ahorita, qué problema esté pasando, qué prueba tenga, no sé en qué desierto esté o bajo qué roca esté detenido, pero tenemos las promesas de Dios, igual que aquel pueblo tenía la promesa en Abraham. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Necesitamos mantener nuestra fe y no ser rebeldes contra Dios. ¿Me dicen amén? Muy bien, ya no les voy a preguntar, díganme Amén. Y entonces, hermanos, la verdad es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este punto, nosotros ahorita, en este punto, en este momento del sermón, estaremos desalentados. Y les pregunto, ¿cuántos de nosotros estaremos en tierra prometida? Porque Jesús nos ha Uno, salvado. y yo el otro.
¿Sí? ¿Por qué no se siente capaz, hermano? Considerando las probabilidades, pues nos rendimos. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos capacidad. El que tiene capacidad es Dios. Amén. Entonces nuestra fe no puede estar en nuestra propia prudencia ni en nuestras fuerzas. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener fe en Dios. Amén. No seamos rebeldes contra Dios. Y no podemos decir, no, es que yo sí voy a hacer, le voy a agradar a Dios. Y va a decir, no, este sí merece estar acá. No, ninguno merecemos estar ahí. ¿Sí? Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y si Dios tiene misericordia, porque Él dice, y sabemos que su corazón es misericordioso, todos nosotros estaremos en el reino. Amén. Digan amén. Amén. ¿Sí? Porque estamos aquí no confiando en nosotros, estamos aquí confiando en Jesús. Así es. Y entonces, ¿sí? Ya insistí mucho en esto, porque nosotros tenemos en la cabeza, hermanos, esto que dice que el que persevere hasta el fin, otra vez les voy a preguntar, el que persevere hasta el fin, Ese será salvo. ese será salvo. Esa es la palabra, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, pero es que si se pone la cosa muy difícil, ¿sí? Si se nos atraviesan unos 2, 3 gigantones de aquellos, entonces, pues a lo mejor no llegamos y todos tenemos esa especie de temorcito de que no vamos a ser elegidos por Dios. Les tengo una noticia, Dios ya nos eligió. Amén. ¿Sí? Y es posible que usted se haya equivocado, es posible que usted se haya caído, es posible que usted esté haya embarrado en el lodo, pero Dios nos reconsidera y Dios nos limpia de todo pecado con su sangre. Amén. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, Él siempre cumple sus promesas. Vean que las promesas. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:10. Otro. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Lo digo otra vez? ¿Sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. ¿Sí? Y aquí empezamos a regatear nosotros y a autojustificarnos y decir, bueno, es que la tentación, ¿cuál es la tentación? ¿A qué tentación se refiere, hermano? Dice la Biblia que Dios no tienta a ninguno, sino que cada quien es tentado de su propia concupiscencia. ¿Sí? O sea, ¿a qué tentación se refiere? La tentación, hermanos, es escuchar la voz de Satanás que nos dice que Dios no nos ama, que le soltemos la mano y que nos demos por perdidos. ¿Sí? Si usted escucha esa voz, entonces sí está perdido. Aquí de lo que nos está llamando no es a no pecar, ¿sí? Voluntariamente, claro, pero se nos está llamando a mantenernos de la mano de Dios. Solamente eso, hermanos, es lo que nos puede hacer merecedores de llegar a la vida. Estar sujetos de la mano de Dios, estar fieles a su palabra, porque esta es la fe. No es un conocimiento donde creemos en Dios, sino es un conocimiento donde nos mantenemos a pesar de todo lo que está pasando alrededor. Otra cita en Mateo 24, directamente de Jesús, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero recordemos siempre, hermanos, si nos sentimos insuficientes, que no es de que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y ayer vimos esto y me pareció sumamente interesante. En el libro de Zacarías, ¿sí?, se refleja la posición de un sacerdote que se llamaba Josué. Si lo quiere anotar, anótelo. Josué 3, es decir, Zacarías 3. Dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del holocausto, delante del templo de Dios. Y entonces, hermanos, usted no lo va a creer, pero ahí dice directamente que Satanás estaba parado enfrente de él y Satanás lo acusaba delante de Dios. Le decía, mira cómo está sucio, mira, está vestido de vestiduras viles. Y la palabra viles aquí se refiere a la peor suciedad que usted se puede imaginar. ¿Sí? Andrajosa, maloliente, pestilente, o sea, lo peor. Este hombre estaba vestido delante de Dios con esas vestiduras. Pero la traducción, la nueva traducción viviente, dice que el ángel de Jehová le dice, Satanás, yo decido no escuchar tu acusación. Yo decido no escuchar tu acusación. Ángel, quítale a este hombre sus ropas sucias y dale unas ropas de gala.
Amén. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Quién es Josué, hermanos? Nosotros. Tenemos vestiduras bellísimas. ¿Estamos bien delante de Dios? Pero la misericordia de Dios hace que nos quiten esas vestiduras viles, hace que la acusación de Satanás no sea escuchada y nos pone delante de Dios. Dice, si tú haces lo que yo diga, si tú cumples mis mandamientos, yo te daré que estés junto con todos estos sacerdotes ordenando el templo. Amén. ¿Me dicen amén? Búsquenlo, Zacarías 3. Y entonces le dieron ropas de gala y lo pusieron ahí siempre. Voy a volver a José. José figura también en la lista de los superhéroes de la fe. Pónganme atención. ¿Sí? Dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. ¿Me ponen atención? ¿Sí? Quiere decir que aquel hombre, José, antes de morir, llamó a las personas que entraron ahí a Egipto, ¿sí? Y les dijo, ¿sí? Un mandamiento que ahorita voy a leer. Está en la lista de los héroes de la fe, pero no está ahí, hermanos, porque tuvo sueños y que se cumplieron. No por su profecía, no por su túnica de colores, no por su excelente administración pública como gobernador, está ahí por su fe. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que dijo? José, dijo a sus hermanos, ¿sí? Los reunió casi en el capítulo 50 de Génesis, ya para terminar, de hecho es el último capítulo, y les dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y él no estaba diciendo, si Dios llega a venir, ¿no? Él está diciendo, yo ya voy a morir, pero Dios ciertamente nos visitará. ¿Cuánto faltaba para que eso se cumpliera, los 400 años? Y él se vio en el futuro. Dijo, yo voy a hacer un costal de huesos para entonces. ¿Sí? Pero tengo fe en que Dios nos va a sacar de aquí porque yo soy hijo de la promesa. Amén. Y porque yo no voy a estar sepultado en Egipto, yo voy a estar sepultado en la tierra prometida. Así que cuando se vayan, llévense de aquí mis huesos. ¿Me dicen? Amén. Entonces él dice, ¿sí? Ciertamente Dios los visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y por favorcito les encargo, llévense de aquí mis huesos. ¿Sí? Porque yo no me quiero quedar aquí, yo soy hijo de la promesa. ¿Cuánta fe tenemos, hermanos, para decir eso? Dios promete que Jesús va a regresar. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Cuándo? Él tiene. ¿De verdad debería preocuparnos? No. Yo voy a morir, ¿sí? Pero soy hijo de la promesa. Así que cuando Jesús regrese, al toque de la final trompeta, seremos resucitados y le veremos cara a cara. Amén. Esa es la promesa de Dios, ¿sí? Y no es porque yo quiera ni porque yo quiera correr más fuerte, sino porque es promesa de Dios. Y entonces dice el último verso de Génesis, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, es el único de los judíos, yo creo, lo embalsamaron así como las momias de Egipto, ¿sí? Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero más adelante dice que cuando salió del pueblo, Moisés cargó con el ataúd y se lo llevó conforme a la promesa de Dios. Amén. ¿Le dice amén? Amén. 400 años hubieron de pasar. Así que si yo muero ahorita, o usted, o cualquiera otro, ¿sí? Tenemos la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Lo que se tarde, ¿sí? Dios nos puede restaurar. Termino. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Eso es para nosotros, para que sepas que tienes vida. No es saber si viene Jesús, no es saber si es que ya tienes la vida eterna. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino
tenga vida eterna. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Amén. ¿Cree usted en Jesús? Entonces Amén. tiene vida eterna. ¿Sí? Bien, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, según dice 1 de Juan 5:12. El reino de los cielos, por cierto, les dice Jesús, es semejante. Pónganme atención, con esto voy a terminar. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Imagínense. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En aquel tiempo, hermanos, el rey, para los preparativos, primero mandaba el mensaje y dice: ¿saben qué? Pronto voy a hacer la boda de mi hijo, así que estén preparados. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No sé todavía, pero para cuando yo les diga: hey, ya está todo listo, entonces vengan. Él les dijo: estoy, ¿sí? Llamen a los siervos, ya va a ser la boda, pero estos no quisieron venir. Había pasado mucho tiempo, ¿sí? Volvió a enviar a los siervos y les dijo: decidan los convidados, ¿sí? He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a la boda. ¿Y qué creen que hicieron? Sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no estamos interesados en el mensaje de Dios. Se fueron a su labranza, a sus negocios, a cada quien a lo suyo. Esto de las bodas del Cordero, dijeron: se me hace que no es cierto. Hace mucho que hicieron la invitación, pero todavía no se cumple. Y entonces, hermanos, es personas desinteresadas. Otros, ¿sí?, abiertamente en contra, tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Por qué? Si los habían invitado a una boda, pero no estaban de acuerdo, que no, seguramente el rey tiene alguna trampa o alguna cosa, y entonces afrentaron a los siervos que anunciaban y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Digo, ¿qué le pasó a Jerusalén? ¿Esto? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios invitó a los judíos y los judíos no quisieron venir. ¿Me dicen amén? Amén. No solamente esto, sino que lo negaron, se desinteresaron, dijeron: no, pues yo me voy a mis asuntos, esto no va a suceder. Así que envió y destruyó a estas personas. Pero entonces dijo a sus siervos: las bodas ya están listas, mas a los que fueron convidados no eran dignos. Así que vayan, ¿sí?, a los caminos, a las salidas, a las entradas, y llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿Sí? Nosotros no estábamos invitados, pero entonces Dios nos da la oportunidad de decir: a todos los que hallen, ¿sí?, tráiganos. Pero vean lo sorprendente: saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas se llenaron de convidados. ¿Sí? Y entonces, aquí, hermanos, no eran dignos. Pero luego vean lo que pasó según lo que relata Jesús. Entró el rey para ver a los convidados. Y ahí estábamos todos, a lo largo de las mesas, picando las botanitas, los bizcochos, ya saben lo que ponen allá al principio, ¿no? Y entonces, ahí estábamos todos y entró el rey, dice, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo se metió? Pues entre la multitud, ¿no? Y entonces, hermanos, quiero decirles algo muy interesante. En ese tiempo no es qué me voy a poner para la boda, ¿sí? O como dicen las mujeres, tienen 25 vestidos aquí, es que no tengo que ponerme, ¿sí? Van a pensar que es la misma boda, son los mismos zapatos, ¿sí? Uno saca su mismo saco de todo el tiempo, pero las mujeres piensan que no tienen. No se trata, hermanos, aquí de qué te vas a poner. En aquel tiempo, sorpréndanse como yo, era el rey el que les daba la vestidura de la boda. Increíble, ¿sí? Entonces, quizás era nomás una cosa para ponerse, quizás era un manto para cubrir la cabeza, pero todos iban parejos, para que no hubiera nada del mismo color, todos eran la misma. La ropa, la vestidura de boda, te la daba el rey. Y en esa forma lo ve y le dice: oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás vestido apropiadamente? ¿Por qué no tienes la vestidura que yo
mandé para que tú vieras. Y entonces esta persona no supo qué decir. Esta persona no supo qué decir. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando esto podemos ver, fueron y los invitaron y se hicieron los indiferentes. No, ¿saben qué? A mí no me interesa. Cuando llevamos el Evangelio, hay mucha gente que dice, a mí esto no me interesa. ¿Sí? Hay otras veces que lo vemos y dicen, es que yo tengo una tierra de labranza, tengo estas cosas que hacer, no puedo ahorita, la religión es para los ancianos, yo vivo mi vida y todo esto. Yo creo que esto no sucede así y son indiferentes al mensaje del Evangelio, ¿me dicen? Amén. ¿Sí? Y hay otras personas abiertamente antagonistas. No estás loco conmigo, no estás diciendo nada de eso, y se enojan y se refugian y rechazan abiertamente. Aquí dice que los mataron. Bueno, esos son completamente antagónicos. Pero hay otros, hermanos, que si vienen a la boda, a lo mejor debe decir que si venimos, pero venimos nomás de apariencia, no tenemos la vestidura que Dios nos da. Y entonces somos cristianos por encimita. Estos somos, también verán lo que pasó. Y se vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Bueno, y le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció, no supo qué decir. Entonces el rey dijo, átenlo de pies y manos y échenlo. No puede estar aquí. ¿Recuerdan el Evangelio cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino? ¿Sí? Hay gente que cree que porque va a la iglesia, que porque predica al frente, hay gente que cree esto, ya es parte del reino de Dios. No, pues, aquí no es del que quiere, ni tampoco es del que se esfuerza, ni del que corre. Aquí es por la misericordia de Dios. Amén. Así que si solamente oímos y no nos interesa, no vamos a disfrutar del banquete. Si oímos y peleamos con ellos que hablan de Dios, tampoco vamos a estar. Pero si oímos y venimos a la iglesia, pero no hemos cambiado, no nos hemos vestido las ropas de Dios, no nos hemos vestido del nuevo hombre, tampoco vamos a disfrutar del reino de Dios. ¿Me dicen a mí? Amén. Y entonces esa túnica que nos corresponde no será de colores, pero es la túnica que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que ver, ¿sí?, que cuando sean arrojados a la oscuridad, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice, toda es una sola cosa. ¿Me dicen amén? Y entonces estamos aquí viendo que José, ¿sí?, recibió todo eso, que tuvo su fe, y la pregunta para nosotros es, entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros, hermanos, somos llamados, ¿sí? Vean lo que dice Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja uno contra otro. Lo leo otra vez, dice, escogidos de Dios, vestidos como escogidos de Dios, es decir, pónganse la túnica que Dios nos da. ¿Sí? Y entonces hay más, ¿sí? En Efesios dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, o sea, cambien la forma de pensar que tiene todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos fieles a Dios, creer en las promesas de Dios, ¿sí? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y entonces dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y yo no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. ¿Sí? No es el que corre, no es el, somos invitados todos, ¿sí? Vistámonos con las vestiduras blancas que Dios nos da, ¿sí? Y Amén. confiemos en la promesa de Dios de que estaremos delante de Él, ¿sí?, justificados por la sangre de Cristo. Amén. Última cosa que voy a leer, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿sí?, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de una gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén. ¿Sí? Así que usted puede decir, no, pues yo no tengo derecho a estar aquí, pero sí tiene, porque es voluntad de Dios, no voluntad de nosotros. Y entonces, ¿sí?, por esto estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. ¿Sí?
Esta promesa no es la promesa para nosotros, ¿sí? Esta promesa nos indica que podamos mantenernos como los dos espías, ¿sí? Así que de 600,000 no me importa cuántos van, hay que importar que estemos ahí, porque Dios es el que nos da con esta misericordia la oportunidad de estar. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie entonces, para que no estemos tristes ni digamos, se me hace que no lo voy a hacer. Sí, hermanos, no es que nosotros lo hagamos, es que Dios nos puede dar esta oportunidad. Así que vamos a reflexionar en ello, incline su cabeza, cierre sus ojos y pídale a Dios que podamos estar ahí en ese lugar cuando sea el momento. Oremos. Doy un momento para que cada quien reflexione y piense y le pida a Dios por sí mismo, que reconozca su condición delante de Dios, que si está atrapado en un desierto le pida a Dios que sea Él el que lo libre, que lo guíe, que le dé calor, que le dé luz en la sombra, que le dé sombra en el día soleado, y que reconozcamos que por nosotros mismos no podemos, pero teniendo fe en Dios, Él puede extender su mano sobre nosotros, que hallemos gracia delante de Él, y entonces, creyendo en el Hijo de Él, en Jesucristo, podamos encontrar que tenemos segura la vida eterna. No dudando, sino sabiendo que es voluntad de Dios y no voluntad nuestra. Que no somos dignos, no, pero que Él nos da esta vestidura blanca para vestirnos delante de Él y ser lavada esa ropa en la sangre del Cordero. Señor, gracias te damos porque estamos aquí en esta tarde reflexionando acerca de tu plan, viendo, Señor, cómo la fe de José, cómo la fe de aquellos hombres se manifiesta en una sola cosa. No son mejores que nosotros, no son más fuertes que nosotros, pero ellos supieron mantener la confianza en ti. Permite, Señor, que esa misma confianza nazca en nosotros y que dejemos de dudar, porque no es en nuestra capacidad, sino en tu poder de lo que estaríamos dudando. Y tu poder es suficiente, Señor, para salvarnos, para rescatarnos del abismo y para tenernos con presencia en las bodas de tu Hijo el Cordero. Está con nosotros, Señor, bendícenos, acompáñanos, permítenos que seamos personas que conocen, que llevan la palabra a otras personas, que les puedan dar testimonio y que los inviten convenciéndonos de que nada de lo que pasa en el mundo es importante, Señor, que todo lo que padecemos en esta vida es nada comparado con la gloria que habremos de recibir, que somos personas que piensan en trascendencia y que podemos invitar a otros para que disfruten también de estas promesas. Permite que entendamos y vayamos de aquí con esta idea en nuestra cabeza que Dios siempre cumple sus promesas. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.